La clase de hoy vamos a trabajar con los conceptos de trabajo y energía. El concepto de energía es un concepto general para toda la física, es decir, que lo vamos a estudiar no solamente en este capítulo, sino en otros. Por ejemplo, en el capítulo de fenómenos térmicos, el concepto de energía nos va a permitir entender por qué un abrigo nos permite mantenernos calientes, por qué más adelante, cuando veamos la luz y las ondas electromagnéticas, por qué el flash de una cámara fotográfica produce un destello de luz. ¿De dónde deriva la importancia del concepto de energía? Bueno, deriva del principio de conservación de la energía. ¿Qué nos dice este principio? Que la energía, que es una propiedad de un sistema, puede adoptar diferentes formas, pero no puede perderse. La energía se transforma de unas formas a otras, pero en un sistema aislado, es decir, un sistema que no interactúa con su ambiente, la energía total del sistema se mantiene constante. Vamos a empezar trabajando, interpretando el concepto de energía cinética. ¿A qué le vamos a llamar energía cinética? La energía cinética es la energía asociada con el movimiento de un cuerpo. Este concepto de energía de movimiento también apareció históricamente asociada a la idea de conservación. Cuando se empezaron a estudiar en el siglo XVII los choques entre bolas de billar, por ejemplo, se encontró que bajo ciertas condiciones la energía de movimiento total del sistema se mantenía constante durante un choque. Entonces, se encontró útil definir este concepto de energía de movimiento, de energía cinética, que actualmente lo definimos como un medio de la masa del cuerpo por la rapidez del cuerpo elevada al cuadrado. Una cosa importante es que la energía cinética y los otros tipos de energía que vamos a estudiar corresponden a una magnitud de tipo escalar, no tiene dirección y sentido. Es decir, si nosotros tenemos un auto que se mueve a 80 kilómetros por hora hacia el norte y después se mueve a 80 kilómetros por hora hacia el este, la energía cinética del auto es exactamente la misma. No así la velocidad del auto, que como sabemos es una magnitud vectorial, pero la energía cinética es una magnitud de tipo escalar. Otra propiedad importante de la energía cinética es que siempre va a adoptar valores no negativos. Cuando el cuerpo se mueve, la energía cinética va a ser positiva y va a poder valer cero únicamente cuando el cuerpo se encuentre en reposo. ¿Cuáles serían las unidades de la energía cinética? La energía cinética se mide en unidad de masa, que es el kilogramo, por unidad de velocidad elevada al cuadrado, que serían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ese producto se conoce como Joule y corresponde a la unidad de energía en el sistema internacional. Ahora vamos a analizar qué condiciones deben cumplirse para que la energía cinética de un cuerpo varíe. Para eso nos va a ser útil introducir el concepto de trabajo. El trabajo en física se considera que es un mecanismo de intercambio de energía. Es decir, cuando se realiza trabajo sobre un sistema, es posible modificar la cantidad de energía asociada a ese sistema. En el caso de una fuerza que se mantiene constante a lo largo de un desplazamiento, el trabajo se puede definir como el producto entre el módulo de la fuerza, el módulo del desplazamiento y el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Acá tenemos un dibujo donde está representado una fuerza aplicada sobre un cuerpo, el desplazamiento realizado sobre el cuerpo y también se indica el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. Entonces, si esta fuerza se mantiene constante a lo largo del desplazamiento, su trabajo se puede calcular a partir de la ecuación 1. Nos fijemos en esta ecuación que acá aparece el módulo de la fuerza, que siempre es positivo. También aparece el módulo del desplazamiento, que también siempre es positivo. Pero el coseno del ángulo puede tomar valores positivo, negativo o cero, dependiendo del valor del ángulo entre
el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces ahora vamos a analizar qué posibilidades se nos presentan. En este caso tenemos un cuerpo que realiza un desplazamiento delta X y la fuerza considerada es esta fuerza F. Esta fuerza forma un ángulo menor que 90 grados con la dirección del desplazamiento. Una cosa importante es que para poder medir el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es necesario desplazar los dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento, hasta que partan de un origen común, que es lo que hicimos acá. Acá hemos desplazado el vector desplazamiento paralelamente a sí mismo hasta que su origen coincide con el origen del vector fuerza. Entonces ahí se mide el ángulo entre esos dos vectores. Siempre se toma el menor de los ángulos. Si el ángulo es menor que 90 grados, entonces lo que va a pasar es que el coseno va a tener un valor positivo y habíamos dicho que el signo del trabajo dependía del signo del coseno. ¿Por qué? Porque acá aparecían módulos que siempre eran positivos. En este caso, si el ángulo es menor que 90 grados, el coseno es positivo y por lo tanto el trabajo también va a ser positivo. Cuando una fuerza realiza un trabajo positivo a lo largo de un desplazamiento, esa fuerza se caracteriza por tener una componente que actúa en la misma dirección y sentido del desplazamiento. ¿Qué pasaría si la fuerza que actúa forma un ángulo con el desplazamiento mayor que 90 grados? Acá, para medir el ángulo, como dijimos, el vector fuerza y el vector desplazamiento tienen que partir del mismo origen. Entonces se mide el menor ángulo, que sería este ángulo alfa. Si el ángulo es mayor que 90 grados, entonces el coseno del ángulo es negativo y por lo tanto la fuerza realiza un trabajo negativo a lo largo del desplazamiento. En este caso, la fuerza va a tener una componente en la misma dirección, pero en sentido contrario al desplazamiento. ¿Qué pasaría si la fuerza actúa perpendicularmente al desplazamiento del cuerpo? Este es el caso, por ejemplo, si nosotros sostenemos una valija y caminamos con la valija en la mano. La fuerza que nosotros aplicamos para sostener la valija va a ser perpendicular al desplazamiento de la valija. Entonces, el ángulo comprendido entre el vector fuerza y el vector desplazamiento vale 90 grados y en ese caso el coseno de 90 es 0. La fuerza no realiza trabajo sobre el cuerpo. ¿Qué significa esto? Un trabajo positivo realizado por una fuerza nos indica que esa fuerza tiende a aumentar la energía del cuerpo. Recordemos que el trabajo lo habíamos interpretado como un mecanismo de transferencia de energía. Entonces, un trabajo positivo significa energía que está entrando al cuerpo. Un trabajo negativo es energía que está saliendo del cuerpo, es decir, a través del trabajo, la fuerza transfiere energía desde el cuerpo hacia el ambiente. Cuando la fuerza no puede realizar trabajo, eso quiere decir que esa fuerza es incapaz de modificar la cantidad de energía del cuerpo. ¿En qué unidades medimos el trabajo? Bueno, el trabajo se tiene que medir en unidad de fuerza por unidad de distancia. Si reemplazamos la unidad de fuerza del sistema internacional, que es el Newton, tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Por el metro que tenemos acá, al final me queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y esa unidad la conocemos como joule. La energía cinética y el trabajo se miden en las mismas unidades y esa unidad en el sistema internacional es el joule. Y es importante que tengamos cuenta que si bien la energía cinética y el trabajo se miden en las mismas unidades, no significan para nada lo mismo. La energía cinética es una propiedad de un sistema que se puede definir para cada estado del sistema. Yo puedo hablar de una energía cinética inicial, de una energía cinética final. Es decir, es una propiedad que el sistema tiene en cada momento. En cambio, el trabajo no es una propiedad del sistema. Yo no puedo hablar de la cantidad de trabajo que un sistema tiene.
puedo hablar de la cantidad de trabajo realizado sobre un sistema. No es una propiedad de estado, no es una propiedad que caracterice el estado del cuerpo. Y es, digamos, ya hemos dicho, es un mecanismo de transferencia de energía que se calcula a lo largo de un proceso seguido por el sistema. Bueno, la definición que habíamos visto para trabajo como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo es válida únicamente cuando la fuerza es constante. Si la fuerza no fuera constante a lo largo del desplazamiento, entonces lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo elemental realizado por la fuerza en un pequeño desplazamiento de X, y ese trabajo elemental sería el módulo de la fuerza por el módulo de ese pequeño desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido, y para calcular el trabajo total tenemos que sumar esos trabajos elementales. Cuando sumamos trabajos elementales o trabajos diferenciales, diríamos en matemática, en realidad esa suma corresponde a la operación de integración. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza que varía a lo largo del desplazamiento resulta ser la integral desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza por el desplazamiento diferencial de X por el coseno del ángulo. Esa es la definición general, pero en general nosotros vamos a trabajar con fuerzas constantes, así que vamos a usar la otra ecuación para trabajo. Como ejemplo de la definición de trabajo, vamos a ver el problema número 1 del trabajo práctico. En este problema se presentan diferentes situaciones y para cada una de esas situaciones el problema me pide realizar un diagrama de cuerpo libre, dibujar el vector desplazamiento, indicar el ángulo que forma cada fuerza con el vector desplazamiento y encontrar la expresión para el trabajo realizado por cada fuerza y para el trabajo neto. El primer caso que el problema me pide analizar es el caso de un cuerpo en caída libre. Un cuerpo en caída libre, como ustedes ya saben, es un cuerpo que simplemente soltamos y el cuerpo cae bajo la acción de la fuerza de gravedad. En la caída libre se desprecian las fuerzas de rozamiento, entonces la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza peso. Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, en donde representamos la única fuerza que actúa, que es la fuerza peso. Después el problema me pedía indicar también el desplazamiento realizado por el cuerpo. Entonces acá tenemos la fuerza que actúa, que es el peso, y el vector desplazamiento que le llamamos delta X. En este caso, el ángulo comprendido entre el vector fuerza-peso y el vector desplazamiento es 0 grado. Entonces el trabajo de la fuerza-peso va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, sería el módulo de la fuerza-peso por el desplazamiento por el coseno de 0. El coseno de 0 vale 1. Entonces en este caso el peso, al actuar en la misma dirección y sentido del desplazamiento, realiza un trabajo positivo sobre el cuerpo. El trabajo neto, que es el trabajo total, coincide en este caso con el trabajo de la fuerza-peso, que es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. La siguiente situación que me plantea el problema corresponde a un bloque que desciende por una superficie rugosa y que está inclinada a 25 grados. Entonces acá tenemos el bloque que está moviéndose hacia abajo a través de esta superficie inclinada a 25 grados. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Las fuerzas serían la fuerza peso, producida por la Tierra, la normal, que es la fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie de apoyo, y también la fuerza de roce dinámica, que también es una fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie de apoyo. En este esquema hemos agregado al diagrama de cuerpo libre el vector desplazamiento. Este es el vector desplazamiento delta X. Y entonces el problema nos pide dar una expresión para el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que están actuando. Empecemos con la fuerza peso. El trabajo de la fuerza peso sería el módulo de la fuerza peso
¿sí?, que sería esta fuerza, por el módulo del vector desplazamiento, que es la distancia que recorre el cuerpo, por el coseno del ángulo comprendido entre el vector fuerza-peso y el vector desplazamiento. Hay que tener cuidado porque acá el dato que me da el problema es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Acá nos podemos imaginar un triángulo, ¿no es cierto?, en donde el desplazamiento que hace el cuerpo forma 25 grados con la dirección horizontal. Entonces, si nos imaginamos acá un triángulo rectángulo, el ángulo que forma la fuerza-peso con la dirección del desplazamiento corresponde a 65 grados, porque la suma de los ángulos interiores agudos de un triángulo suma 90 grados. Entonces este 65 sale de hacer 90 menos 25. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no siempre el ángulo que el problema me da como dato es el ángulo que tenemos que reemplazar en la definición de trabajo. El ángulo que corresponde a la definición de trabajo es el ángulo comprendido entre el vector fuerza considerado y el vector desplazamiento. Para el caso del peso, ese ángulo es 65 grados. Sigamos con el trabajo de la normal. El trabajo de la normal sería el módulo de la fuerza normal por el módulo del vector desplazamiento por el coseno de 90 grados en este caso. Acá la normal actúa perpendicularmente al desplazamiento. Como el coseno de 90 vale 0, la normal no realiza trabajo. Recordemos que las fuerzas que actúan perpendiculares al desplazamiento no pueden realizar trabajo. Su trabajo es 0. Y finalmente consideremos el trabajo realizado por la fuerza de roce. La fuerza de roce tiene la misma dirección, pero sentido contrario al vector desplazamiento. Entonces, colocando los dos vectores partiendo de un mismo origen, nos damos cuenta de que el ángulo entre la fuerza de roce y el desplazamiento es 180 grados. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce sería el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180. El coseno de 180 vale menos 1. Entonces, la fuerza de roce realiza un trabajo negativo. Las fuerzas de roce dinámica siempre van a realizar trabajos negativos porque van a formar 180 grados con el desplazamiento. Entonces van a tender a disminuir la energía del sistema. El otro caso que me plantea el problema es un cuerpo que se desplaza por una superficie horizontal lisa. Si es lisa quiere decir que no hay fuerza de roce. Al ser empujado por una fuerza que forma un ángulo de 30 grados con el eje positivo de las X y en sentido antihorario. Entonces, el cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal lisa y se desplaza al aplicarle esta fuerza F. La fuerza F forma un ángulo de 30 grados con la dirección positiva del eje X. Y ese ángulo se mide en sentido antihorario. Entonces giramos en sentido antihorario desde el eje X hacia la fuerza. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo serían el peso que ejerce la Tierra, la normal, porque el cuerpo está apoyado, y la fuerza aplicada F. En este caso no hay fuerza de roce porque el problema me decía que la superficie es lisa. En este otro esquema, al diagrama de fuerzas le hemos agregado el vector desplazamiento para poder analizar qué ángulo forma cada fuerza con ese desplazamiento. En este caso, la fuerza-peso es perpendicular al desplazamiento, forma 90 grados con el desplazamiento, por lo tanto el trabajo de la fuerza-peso es 0. Lo mismo sucede con la fuerza normal. La fuerza normal también es perpendicular al desplazamiento y por lo tanto su trabajo también es 0 en esta situación. Entonces la única fuerza que está realizando trabajo es la fuerza F, que forma 30 grados con el vector desplazamiento. Entonces el trabajo de F sería el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno de 30. El trabajo neto corresponde a la suma de los trabajos parciales. En este caso sería 0 más el trabajo de F. Es decir, que el trabajo de F también va a representar en este caso el trabajo neto realizado sobre el cuerpo.
El último caso que me plantea el problema es el caso de la Luna, que describe una trayectoria circular alrededor de la Tierra. Acá está representado, fuera de escala por supuesto, el sistema Tierra-Luna. Si nosotros despreciamos las fuerzas que los otros cuerpos celestes pueden ejercer sobre la Luna, la única fuerza que actuaría sobre ella sería la fuerza gravitatoria con que la atrae la Tierra. Entonces, acá está representada la fuerza que actúa sobre la Luna, que es la fuerza gravitatoria. Y también es representado un pequeño desplazamiento elemental realizado por la Luna en su trayectoria. Los desplazamientos elementales son diferentes para cada punto porque cada DR va cambiando de dirección a medida que la Luna se mueve. La fuerza también va cambiando a lo largo del desplazamiento, si bien no cambia en módulo, pero sí cambia en dirección. Entonces, al ser una fuerza variable, aunque sea en dirección, no podemos usar la ecuación que teníamos para trabajo, como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de alfa. En este caso corresponde hacer una integral para calcular el desplazamiento. Pero yo acá escribí la expresión para el trabajo elemental realizado por la fuerza en un desplazamiento pequeño de R. Ahora, si nos fijamos, la fuerza gravitatoria resulta ser perpendicular a cada desplazamiento elemental realizado por la Luna. Entonces, para este pequeño desplazamiento, esta fuerza no realiza trabajo. Cada trabajo elemental vale 0. Por lo tanto, el trabajo total realizado por la fuerza gravitatoria a lo largo de un desplazamiento grande también va a ser 0. Cualquier fuerza que actúe como centrípeta va a ser una fuerza que no realiza trabajo a lo largo del desplazamiento, porque siempre se va a mantener perpendicular a cada elemento de desplazamiento realizado por el cuerpo. Con eso terminamos el problema 1. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué relación existe entre el concepto de energía cinética que hemos definido y el concepto de trabajo. Esa relación está dada por un teorema que le llamamos teorema trabajo-energía. Lo que nos dice el teorema trabajo-energía es simplemente que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo va a ser igual al cambio de la energía cinética que experimenta ese cuerpo. Es decir, la energía cinética de un cuerpo va a poder cambiar si hay un trabajo neto realizado sobre él. Si el trabajo es 0, la energía cinética se va a mantener constante. ¿Qué es el trabajo neto? El trabajo neto se puede calcular como la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, o bien también se podría calcular como el trabajo de la fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo. Bien, como ejemplo de aplicación del teorema trabajo-energía, vamos a ver el problema número 5 del práctico. Acá tenemos el enunciado. El problema me dice: un cuerpo de 2 kilogramos se mueve sobre un plano horizontal rugoso. El coeficiente de roce dinámico es 0,200. Para ello se le confieren 44 joules de energía cinética. ¿Qué distancia logra recorrer sobre el plano hasta detenerse? Bueno, entonces el problema me daba la masa del cuerpo, a partir de la cual podemos calcular el peso. También conocemos el coeficiente de roce dinámico, y lo que me dice es el problema es que al cuerpo le damos un empujón. Le damos un empujón y el cuerpo empieza a moverse porque ha adquirido una energía cinética inicial de 44 joules. El cuerpo se mueve sobre una superficie rugosa, entonces a medida que avanza, la fuerza de roce va a hacer que disminuya la energía cinética. Y la pregunta es, ¿qué desplazamiento logra hacer el cuerpo hasta que se detiene? Es decir, hasta que su energía cinética final vale 0. Para resolver el problema, vamos a aplicar el teorema trabajo-energía, el que acabamos de enunciar. El teorema trabajo-energía me dice que el trabajo neto realizado sobre el cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. Ahora, para poder desarrollar el teorema necesitamos realizar el diagrama de cuerpo libre.
Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo a medida que avanza sobre la superficie rugosa son el peso, la normal y la fuerza de roce. Acá también agregué el vector desplazamiento, aunque no forma parte del diagrama de cuerpo libre, dibujé el vector desplazamiento para que podamos analizar el ángulo que forma ese desplazamiento con cada una de las fuerzas. Entonces, el trabajo neto sería la suma del trabajo de la fuerza de roce más el trabajo de la normal más el trabajo del peso. Ya hemos dicho que el trabajo neto es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan. Y el cambio de la energía cinética sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, tanto el peso como la fuerza normal actúan perpendicularmente al desplazamiento. Como cada una de ellas forma 90 grados con el desplazamiento, cada una realiza un trabajo igual a 0. Entonces, este trabajo vale 0 y este trabajo vale 0. El trabajo neto corresponde en este caso únicamente al trabajo de la fuerza de roce dinámica. Entonces acá tenemos la expresión por el trabajo, sería el módulo de la fuerza de roce por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza de roce y el desplazamiento. Acá podemos ver que ese ángulo es de 180 grados. Bien, nuestro objetivo es calcular cuál es el desplazamiento del cuerpo hasta que la energía cinética final se haga 0. Tenemos la energía cinética final que es 0, tenemos la inicial que es 44 Joule, pero todavía no conocemos el valor de la fuerza de roce. Para poder calcular la fuerza de roce dinámica, sabemos que es mu por la normal, y ahí nos encontramos con que no sabemos el valor de la normal. Entonces, para calcular la normal, tenemos que plantear sumatoria de fuerzas en I igual a 0 en este caso, porque en I no hay movimiento. Planteamos la sumatoria de fuerzas en I solamente actúan la normal y el peso, N menos P es igual a 0, por lo tanto la normal tiene el mismo valor del peso. En este caso, en general la normal no siempre tiene el mismo módulo de la fuerza peso, siempre hay que calcularla la normal a partir de la sumatoria de fuerzas en I. Una vez que hemos sacado el valor de la normal, ya estamos en condiciones de calcular el módulo de la fuerza de roce, que sería el mu 0,200 por el valor de la normal, que como era igual al peso es 19,6 newton. Calculamos este producto y obtenemos el módulo de la fuerza de roce. Recién podemos volver al teorema trabajo-energía que habíamos planteado y ahora sí, reemplazamos el módulo de la fuerza de roce, 3,92 newton. El desplazamiento es lo que estamos buscando. El coseno de 180 vale menos 1. La energía cinética final es 0. La inicial es menos 44. Entonces, acá haríamos este producto. 3,92 por menos 1 me da menos 3,92. Eso lo pasamos dividiendo al segundo miembro y obtenemos el módulo del desplazamiento. Entonces, el resultado me dice que el cuerpo logra desplazarse 11,2 metros sobre la superficie rugosa hasta que se detiene. Ese sería el ítem A del problema. El ítem B me dice qué energía cinética tendrá el cuerpo después de recorrer 5 metros. Entonces, en el punto A nosotros lo que hemos visto es que el cuerpo parte con una energía cinética de 44 Joule. A medida que el cuerpo avanza, la energía cinética disminuye y tiene que recorrer más de 11 metros para llegar a detenerse. En el ítem B, el problema, lo que me pregunta es, ¿qué energía cinética tiene el cuerpo cuando ya ha recorrido 5 metros, cuando está por acá? ¿Sí? Entonces, en este caso, el cuerpo, el problema me da el desplazamiento y me pide el valor de la energía cinética final. Entonces, podemos hacer un razonamiento similar al del ítem anterior. Partimos del teorema trabajo-energía. Sabemos que el trabajo neto es la suma del trabajo de la fuerza de roce, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Estos dos términos, cada uno de ellos valen 0, porque la normal y el peso han actuado perpendicularmente al desplazamiento. Entonces, hasta acá tenemos lo mismo que en el ítem anterior. Pero, en este caso, la fuerza de roce la conocemos porque ya la habíamos calculado antes.
Lo que el problema me dice es, para un desplazamiento de 5 metros, ¿cuánto vale la energía cinética final? Entonces nuestra incógnita en este caso es la energía cinética final. Reemplazamos el módulo de la fuerza de roce, reemplazamos el desplazamiento, el coseno de 180 es -1, sabemos que el cuerpo parte con una energía cinética de 44 joules, y entonces la única incógnita que me queda en la ecuación es la energía cinética final. Para despejarla, este menos 44 joules pasa sumando al primer miembro. Y de ahí sacamos la energía cinética después de haber recorrido 5 metros. Esa energía cinética me da 24,4 joules. Sigamos adelante, ahora vamos a definir otro tipo de energía que le vamos a llamar energía potencial gravitatoria. Nos imaginemos un cuerpo que se encuentra a una determinada altura inicial con respecto al piso. Para llevar a este cuerpo hasta una cierta altura final mayor que la inicial, necesitamos aplicar una fuerza. Supongamos que el cuerpo nosotros lo subimos a velocidad constante. Entonces la fuerza que tenemos que aplicar debe equilibrar exactamente al peso del cuerpo. Esta fuerza a lo largo de este desplazamiento realiza un trabajo positivo, pero ese trabajo no se invierte en modificar la energía cinética del cuerpo, porque dijimos que el cuerpo sube a velocidad constante. Lo que vamos a interpretar es que el trabajo realizado por esta fuerza externa sobre el cuerpo se invierte en incrementar otro tipo de energía que le vamos a llamar energía potencial gravitatoria. Nosotros lo teníamos al cuerpo en una determinada posición inicial con respecto a la Tierra, y hemos tenido que hacer un trabajo positivo para aumentar la altura del cuerpo con respecto a la Tierra. Entonces, la energía potencial gravitatoria lo que expresa es que, o el cambio de la energía potencial gravitatoria expresa que la situación del cuerpo cambió con respecto a la Tierra que lo está atrayendo. El trabajo realizado por la fuerza F sería el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 0. En este caso, tanto la fuerza como el desplazamiento apuntan hacia arriba y forman 0 grados. El módulo de la fuerza aplicada, como el cuerpo sube a velocidad constante, tiene que ser igual al módulo de la fuerza peso mg. El desplazamiento que realiza el cuerpo, en este caso es la diferencia entre la altura final y la altura inicial. Y el coseno de 0 vale 1. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza va a ser m por g por el cambio de altura que ha sufrido el cuerpo. Entonces, vamos a definir la energía potencial gravitatoria E sub g como el producto entre la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura a la que se encuentra el cuerpo con respecto a un determinado sistema de referencia. El cambio de la energía potencial gravitatoria sería m por g por el cambio de altura. Y ese cambio de altura sería la altura final menos la altura inicial. Cuando la energía potencial gravitatoria cambia, eso significa que la situación del cuerpo ha cambiado con respecto a la Tierra. Una cuestión importante es que la energía potencial gravitatoria no es una propiedad solo del cuerpo que estamos considerando, es una propiedad del sistema cuerpo-tierra. ¿Por qué? Porque si la Tierra no estuviera presente, no ejercería la fuerza-peso, entonces no sería necesario realizar un trabajo para llevar al cuerpo de la altura inicial hasta la altura final. La energía potencial gravitatoria es una propiedad del sistema formado por el cuerpo y la Tierra. Antes de continuar, voy a tener que definir qué son las fuerzas conservativas. ¿A qué le llamamos fuerzas conservativas? Las fuerzas conservativas van a ser un tipo especial de fuerzas que aparecen en la naturaleza y que tienen propiedades especiales. La primera propiedad de una fuerza conservativa es que el trabajo que realiza esta fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. ¿Qué quiere decir una trayectoria cerrada? Que el cuerpo parte de un cierto lugar, hace una trayectoria y vuelve a la posición inicial.
cuando eso ocurre, la fuerza conservativa siempre hace un trabajo total igual a cero. Por otro lado, el trabajo de una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria seguida por el cuerpo y depende solamente de la posición inicial y de la posición final. Además, toda fuerza conservativa tiene asociada una cierta energía potencial. ¿Y cómo se relaciona esa energía potencial con la fuerza conservativa? El trabajo de la fuerza conservativa siempre se puede expresar como menos el cambio de la energía potencial asociada. Es decir, el trabajo de la fuerza conservativa sería igual a menos la energía potencial final menos la inicial. Bueno, la fuerza peso o la fuerza gravitatoria es una fuerza de tipo conservativa. Ya hemos visto que la fuerza peso tiene asociada una energía potencial, que es la energía potencial gravitatoria, E sub g, que podemos calcular como m por g y por h. Por lo tanto, el trabajo del peso, además de poder calcularlo con la definición general de trabajo, también lo podríamos calcular como menos el cambio de la energía potencial gravitatoria, es decir, menos la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Si acá sacamos factor común mg, nos queda que el trabajo del peso lo podríamos expresar como menos m por g por el cambio de altura que experimenta el cuerpo. Nos fijemos que cuando la altura aumenta, es decir, delta de h es positivo, cuando el cuerpo se eleva, el peso hace un trabajo negativo, porque cuando el cuerpo se eleva, el desplazamiento apunta para arriba y la fuerza peso apunta para abajo. Ahí el trabajo del peso es negativo. En cambio, cuando delta h es negativo, es decir, que la altura disminuye, ahí el peso hace un trabajo positivo. A partir de esta expresión podemos ver que el trabajo del peso depende solamente de la altura final y de la altura inicial y no depende del camino recorrido por el cuerpo. Además, si el cuerpo está en un cierto punto, hace una trayectoria cerrada y vuelve a la posición inicial, la altura final va a valer lo mismo que la altura inicial. Delta de h vale 0 y el trabajo de la fuerza peso es 0. Es decir, que la fuerza peso cumple con las condiciones que le hemos impuesto a una fuerza conservativa. Son pocas las fuerzas conservativas. Además de la fuerza peso, vamos a estudiar como fuerzas conservativas la fuerza elástica y más adelante la fuerza electrostática. Bueno, habiendo introducido el concepto de fuerzas conservativas, ahora vamos a deducir una segunda manera de enunciar el teorema trabajo-energía. Vamos a partir del enunciado que ya conocemos del teorema trabajo-energía. Trabajo neto igual al cambio de energía cinética. Acá está expresado de dos maneras diferentes. Energía cinética final menos inicial es lo mismo que delta de energía cinética. Ahora, el trabajo neto en esta ecuación es el trabajo total. Incluye el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Ahora, ese trabajo lo vamos a expresar como la suma de dos términos. Lo vamos a expresar como la suma del trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso lo vamos a reemplazar acá. Entonces el trabajo neto lo expresamos como el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y según el teorema, esto es igual al cambio de la energía cinética. Pero nosotros habíamos visto que el trabajo de las fuerzas que llamamos conservativas se pueden expresar como menos el cambio de la energía potencial asociada. Entonces este término lo vamos a reemplazar como menos el cambio de la energía potencial. Y este término negativo lo vamos a pasar sumando al primer miembro. Por lo tanto, lo que nos está quedando es que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la suma del cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. A esta suma le vamos a llamar el cambio de la energía mecánica. Entonces, este es el segundo enunciado del teorema trabajo-energía. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica de un sistema. El cambio de la energía mecánica dijimos que es el cambio de la cinética más el cambio de la potencial, o el valor de la energía mecánica
en cada estado es el valor de la energía cinética más el valor de la energía potencial. Los dos enunciados del teorema trabajo-energía, el primero que hemos visto y el segundo, son equivalentes, pero son distintos. En el primer enunciado, el primer miembro corresponde al trabajo neto, es decir, que acá tenemos que incluir todas las fuerzas que actúan. Y en el segundo miembro me aparece solamente el cambio de la energía cinética o energía de movimiento. En el nuevo enunciado, acá en el primer miembro ya no me aparece el trabajo de todas las fuerzas que actúan, me aparece únicamente el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cuáles serían estas fuerzas? Todas las que actúan, excepto las conservativas. Y las conservativas, la única conservativa que venimos viendo hasta ahora es el peso. Después vamos a agregar la elástica y más adelante la eléctrica. Entonces acá tenemos que incluir el trabajo de todas las fuerzas que actúan, excepto las fuerzas conservativas. Y el segundo miembro también es diferente del enunciado anterior. Acá en el segundo miembro me aparece el cambio de la energía mecánica, mientras que acá me aparecía el cambio de la energía cinética. Cualquiera de los dos enunciados se puede usar para resolver un determinado problema. Ahora, el primer enunciado en general es conveniente cuando no hay cambios de altura, y en general el segundo enunciado es más conveniente cuando se producen cambios de altura. Como ejemplo de este segundo enunciado, como ejemplo de aplicación, vamos a ver el problema 7 del trabajo práctico. El problema me dice: una esquiadora de 60 kilogramos parte del reposo en la cima de una ladera de 65 metros de altura. Durante el descenso, las fuerzas de fricción efectúan menos 10.500 joules de trabajo sobre ella. Realice un diagrama de fuerzas y analice qué fuerzas son conservativas y no conservativas. Determine la variación de energía mecánica de la esquiadora y qué rapidez alcanza al pie de la ladera. Bueno, repasemos un poco los datos. El problema me dice que la esquiadora tiene 60 kilogramos, que parte del reposo en la cima de la ladera, por lo tanto su velocidad inicial es 0. La posición inicial tiene una altura de 65 metros y durante la bajada las fuerzas de rozamiento efectúan un trabajo de menos 10.500 joules. Entonces, el problema me pide realizar un diagrama de fuerzas e indicar qué fuerzas son conservativas y qué fuerzas son no conservativas. Durante el deslizamiento hacia abajo, las fuerzas que actúan son la fuerza peso, la normal y la fuerza de roce dinámica. La única fuerza conservativa es la fuerza peso. Ya hemos dicho, las únicas 3 fuerzas conservativas que vamos a estudiar son el peso, la fuerza elástica y la fuerza eléctrica. Y de esas 3, la única que me aparece en este problema es la fuerza peso. Entonces, la fuerza peso es conservativa, las otras 2 son no conservativas. Sin embargo, la normal, en este caso, no va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque se va a mantener perpendicular a cada desplazamiento elemental realizado por la esquiadora. A medida que va cambiando la pendiente de la ladera, va a ir cambiando la dirección de la normal, pero se va a mantener siempre perpendicular a cada elemento de desplazamiento. Por lo tanto, la normal no realiza trabajo en este caso. Si planteamos el nuevo enunciado del teorema trabajo-energía, ese enunciado nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica. En el ítem B, justamente el problema me pedía calcular la variación de energía mecánica de la esquiadora. La variación de energía mecánica va a estar dada por el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en principio sería el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza de roce. Pero hemos dicho que el trabajo de la normal es 0. Por lo tanto, el cambio de energía mecánica corresponde directamente al trabajo de las fuerzas de roce. Y ese es un dato. El problema me decía qué trabajo realizan las fuerzas de roce. Por lo tanto, el cálculo es directo. El cambio de energía mecánica de la esquiadora va a ser igual al trabajo de la fuerza de roce menos 10.500 joules. En este caso, las fuerzas de roce, que son las que producen un trabajo de fuerzas no conservativas, producen una disminución de la energía mecánica.
Por eso el cambio de energía mecánica es negativo. Después el problema me pregunta qué rapidez alcanza la esquiadora al pie de la ladera. Para eso vamos a plantear nuevamente el teorema trabajo-energía, variación de la energía mecánica igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero yo quiero que me aparezca la rapidez, entonces nos conviene desarrollar el primer miembro. El cambio de energía mecánica, como sabemos, es el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. A su vez, el cambio de energía cinética es la energía cinética final menos la inicial, y el cambio de energía potencial sería la energía potencial final menos la inicial. La energía cinética final es un medio m por la rapidez final elevada al cuadrado. La energía cinética inicial es 0, porque el problema me decía que la esquiadora parte del reposo. Con respecto a las energías potenciales, si nosotros medimos las alturas desde la base de la ladera, entonces la energía potencial final va a valer 0, porque la altura final es 0. Y la energía potencial inicial es la masa por la gravedad y por la altura inicial. Bien, en esta expresión nosotros conocemos la masa de la esquiadora, que es 60 kilogramos, la velocidad final es nuestra incógnita. Bueno, acá conocemos la masa, conocemos la gravedad, conocemos la altura inicial, que es 65 metros, y conocemos también el trabajo que han realizado las fuerzas de roce. Reemplazamos todo y a partir de esta ecuación la única incógnita es la velocidad final. Acá tendríamos que calcular el segundo miembro, que va a pasar sumando, calcular el segundo término, perdón, que va a pasar sumando al segundo miembro. Por otra parte, hacemos un medio por los 60 kilogramos, nos da 30 kilogramos. Y eso va a pasar dividiendo. Y finalmente el cuadrado lo pasamos al segundo miembro como una raíz cuadrada. Y a partir de ahí podemos obtener el módulo de la velocidad final que alcanza la esquiadora al pie de la ladera. Bueno, para terminar la clase de hoy, vamos a enunciar lo que se conoce como el teorema de conservación de la energía mecánica. Lo que nos dice este teorema es que si en una dada situación el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0, entonces, como ese trabajo era igual al cambio de energía mecánica, el cambio de energía mecánica también va a ser 0. Ahora, el cambio de energía mecánica era la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Si pasamos este término sumando al otro miembro, nos queda que la energía mecánica final debe ser igual a la inicial. Y acá está expresada cada energía mecánica, la final como cinética más potencial y la inicial como cinética más potencial. Es decir, el teorema de conservación de la energía mecánica nos dice que si el trabajo de las fuerzas no conservativas vale 0, la energía mecánica del sistema se mantiene constante. Este teorema va a ser muy útil para resolver muchos problemas, pero siempre para poder aplicarlo tenemos que partir del caso general. Tenemos que partir del teorema trabajo-energía, analizar las fuerzas que actúan y corroborar si realmente el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. Solamente en ese caso vamos a poder plantear la conservación de la energía mecánica.